la muerte de los rectos, ni me postraría será como la suya. Entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mí, a mis enemigos, y aquí has profetizado bendiciones. ¿Ven? Ya ustedes saben, hermano, a través de las últimas semanas y el capítulo 22 hemos estado hablando cuál era la posición de Dios y cuál fue la posición de Dios y con qué espíritu o con qué divagación de mente Balaam se había ofrecido ahí con los que fueron enviados a buscarlo. Y en el capítulo 22 pudimos ver de que antes de llegar a Moab se le había aparecido el ángel con la espada desenvainada y que la mula habló con él, porque hasta ese momento la manifestación y la presencia del ángel Balaam no lo había visto. Y qué bueno que aquí la Biblia declara y dice que Dios se le vuelve a aparecer a Balaam. Pero yo quisiera que nosotros tuviéramos el cuidado de poder analizar que Dios no se manifestó con una actitud hasta estos versículos del capítulo 23, con una actitud de violencia, sino que con una actitud de frenar a Balaam de llegar a cometer el error más grande de su vida. Y aquí Dios le vuelve a mencionar una palabra que Dios le había dicho a Abraham, y se lo fue repitiendo a los que venían después de Abraham. Se lo repitió a Isaac, Dios se lo repite a Jacob. De esa misma manera, en cuanto a la multiplicación y en cuanto a la existencia numérica de Abraham, basado en cuanto a su linaje sanguíneo, a tal grado que también a su linaje de fe. Lo estoy explicando en este momento. Y aquí vuelve Dios a hablarle de una manifestación singular en cuanto a Jacob, y también menciona a Israel. Es decir, que Dios le recuerda a Balaam y a Balac que el pacto no era reciente, sino que había un compromiso que existía más de cientos y miles de años de que llegaran a este punto de una multiplicación numérica de 6 millones de personas. Entonces, cuando llega este momento, como usted sabe que Dios siempre tiene esta actitud, que cuando Él habla, siempre habla basado al contenido de lo que dijo ayer. Me estoy explicando. Nosotros siempre tenemos que contar con la iluminación de lo que Dios le reveló por medio de la Sagrada Escritura a Moisés cuando imprimió y cuando escribió este primer libro conocido como el Pentateuco, porque fue inspirado y fue revelado por medio del Espíritu Santo de acuerdo a la trayectoria y la historia humana a Moisés. Entonces nosotros como lectores y como predicadores o como creyentes, el apóstol Pablo lo describe de otra manera y dice: yo oro a Dios y pido que Él abra los ojos de vuestros entendimientos. Amén.
se refiere a lo que a la iluminación, porque la revelación ha sido dada, pero nuestros ojos necesitan ser abiertos espiritualmente o iluminados para que podamos ver la huella de Dios o la voluntad de Dios en su Sagrada Escritura. Porque si volvemos a llegar a tener revelación de lo que ya ha sido revelado, entonces nosotros nos encontraríamos confundidos y poniendo en duda cuál es lo original. Entonces la iluminación que nosotros necesitamos es para entender lo que ha sido revelado. Me estoy explicando en esta hermosa hora. Y aquí encontramos a Dios mencionando las palabras que Él le había dicho exactamente a Abraham cuando tuvieron el trato singular. Me estoy explicando en este momento, cuando el trato era dirigido hacia la persona de Abraham, que comenzó a manifestarse y a cumplir con la inmigración de Jacob y sus 70 familias. Jacob y 69 más personas que emigraron y llegaron a a Egipto por causa de la hambruna. Entonces, pero desde ese momento, la voluntad de Dios, el diseño del corazón de Dios era que esta nación, este pueblo, era bendita y había sido multiplicada en momentos difíciles o bajo esclavitud, para que siguiera siendo de bendición y para que fuera continuamente bendecida. Hoy encontramos algunos judíos que encuentran de que el Mesías, porque aún todavía la manifestación de Jesucristo no es ninguna otra cosa más que la amplitud el alcance al cumplimiento abrámico. Ojalá que yo me estoy explicando lo más claro posible para que cada audiencia o cada lector o cada estudiante pueda escribir y tomar nota de lo que estoy hablando, porque cuando Jesucristo se manifiesta de entre los que estaban en Egipto, hay un pasaje bíblico a donde habla el profeta y dice: de Egipto llamé a mi hijo. Primera persona, hijo Israel, hijo Jesucristo, simiente de Jesucristo adentro del pueblo que vino del Éxodo, en el Éxodo, y que no podía ser maldecido, porque por medio de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, la salvación llega al mundo entero, a la humanidad completa. Y voy a volver a repetir esta palabra, cumpliendo con la promesa abrámica. Qué lindo es el Señor. En la Biblia habla de cuando menciona, dice hijo de David, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Y cuando usted ve de dónde viene David, quién es David, cuál es la genealogía de David, vas a encontrar, si lo haces con mucho detalle, que simple y sencillamente abrámico. Y ya cuando llegamos también a lo que es la fe, eso era lo que yo le decía, sanguinariamente y por medio de la fe, Dios le dio esa promesa a que iban a ser en Abraham bendita toda la familia sobre la faz de la tierra. Y este hombre, queriendo evitar lo inevitable, Moab, que la nación de Israel tenía que cruzar por allí, que se encontraba simplemente en el camino hacia la tierra prometida. Este hombre, si vamos también a averiguar quién es este Moab, quién, de dónde, quién es, de dónde viene, por qué se quiere o por qué se hace enemigo de Dios. A mí me gustaría que muchas de las veces pudiéramos tomar nuestro tiempo. Si mi mente así por correr, yo creo que Moab era uno de los hijos del hijo que maldijo Noé. Me estoy explicando, archienemigo de Dios. Voy a volver a repetir esto.
Mira qué quiere decir y de dónde viene. Un maldito quiere convertir en maldición a lo que él ve, a lo que se le ofrece, a lo que se le opone en el camino. Me estoy explicando en esta hermosa hora. Y es importante, amados, de tomar nuestro tiempo, porque usted si acaba de sintonizar este estudio y de repente usted se conecta alguna vez y otras veces no se conecta, va a ser un poco difícil de que usted pueda entender algunas veces los que estamos siguiendo, la cronología que estamos llevando en cuanto a el estudio de esta palabra. Entonces, pero aquí, cuando este hombre ordena a Balaam qué era lo que tenía que hacer Balaam, dice que ofrecieron 7 altares, y mi mente no me es infiel. Balaam dijo a Balaam: edifica aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 6 carneros. Si nosotros nos detenemos y volvemos, retrocedemos al libro de Levítico, vemos al Éxodo, vamos a entender y vamos a ver qué significaba becerro y carnero, por qué tipo de holocausto era lo que estaba buscando este hombre. ¿Están conmigo los hermanos? Porque en cuanto también cada cosa, estas personas y estos hombres era identificado por Moisés en cuanto él recibió la instrucción, vuelvo y repito, del Pentateuco, pero no solamente del Pentateuco, sino también los eventos que ocurrieron para que existiera el Pentateuco, porque eso es basado en los testimonios, en la trayectoria del caminar de este pueblo y de lo que Dios le estaba pidiendo a esta nación, cómo se tenía que conducir ya en la tierra prometida. Entonces cada becerro, cada animal significaba una precisa actitud, ese derramamiento ante la manifestación de Dios. Y aquí mirábamos, podemos ver de que Balaam estaba esperando que Dios se le volviera a manifestar. Y a pesar de que Dios constantemente se le estaba apareciendo y le decía: no vayas con ellos, y Balaam persistió y Dios estaba resistiendo. Y aquí ya vemos, bueno, dale, pero tú no vas a hacer lo que tú quieras, ni vas a decir lo que tú piensas, sino lo que yo te revele o lo que yo te diga. Vuelvo y repito, ellos estaban recibiendo la revelación y nosotros la iluminación. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces aquí, amados hermanos, en esta historia vemos en este evento que Moab se había convertido en supuesto obstáculo. Y acuérdese, ya habían cruzado el Mar Rojo. Aquí está Moab y tenían que cruzar todavía por Jericó, cruzar el río Jordán. Toda esta trayectoria era lo que estaba llevando a este pueblo hacia la tierra prometida. Y estuve dándole la información la semana pasada que se cree de que este pueblo, cuando se quedaba en un lugar, ellos acampaban por aproximadamente 11 meses. 11 meses antes de volverse a mover hacia adelante. Pero acuérdese que en esos 11 meses había celebraciones a Dios. Se manifestaba también la rebelión del pueblo. Ocurrían eventos locales, pero el líder, Moisés, él siempre mantenía el cuidado de aprovechar en su estadía de 11 meses en un lugar, mandar a inspeccionar y averiguar cuál sería la actitud o de conocer el territorio a donde ellos cruzarían a levantarse después de los 11 meses. De acuerdo a los cálculos que se han hecho, se cree que eran 11 meses para que les pudiera tomar 40 años el camino de 3 días. Me estoy explicando. Y cuando hablamos, hermanos, de cuán importante es la iluminación de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente, es para que podamos ver y visualizar la manera en que estos hombres y este pueblo decidían obedecer a Dios o desobedecer a Dios.
¿Están conmigo los hermanos? Y aprender también cuál era la actitud de Dios cuando se les manifestaba en obediencia o en desobediencia. ¿Me estoy explicando? Aquí, si nosotros hablamos y yo le decía que Dios se manifestaba pacíficamente, porque si Dios se hubiera manifestado violentamente, ya no debería de ni siquiera hablar con este hombre. Pero usted puede ver que cuando la rebelión de Core, en los capítulos anteriores, que Dios de repente, Moisés negoció con él, Moisés trató con él, pero a tal grado que el hombre insistió y que Moisés tuvo que apartarse del camino, invocar la presencia de Dios. Los hijos de Aarón, lo mismo sucedió, aparecieron con incienso raro. Moisés quiso intervenir, pero ya llegaba el momento que Dios se manifestaba ya con violencia. Me estoy explicando. Pero antes de Dios llegar a ese punto, siempre Dios se manifestaba queriendo para convencer al hombre, para cambiar el hombre su manera de pensar, su manera de actuar. Y lo mismo estamos viendo en estos postreros días, y también aún cuando se acerquen más los días finales, vamos a ver a Dios dando señales, camino, abriendo el paso a lo que es la gran tribulación. ¿Cómo? Provocando a la nación de Israel a celo de arrepentimiento. ¿En qué aspecto? Arrebatando la iglesia en el gran rapto. Eso será una vez más la misericordia de Dios tanto hacia la iglesia como a la nación de Israel, y todos estos eventos simplemente quiere decir: vuélvanse a su camino, que yo quiero cumplir con mi promesa de que a ustedes nunca les faltaría nada y que ustedes son mi pueblo. La gran tribulación, honestamente, está diseñada no para el pueblo, ni para la iglesia, ni para la nación de Israel, sino que está manifestado y diseñado para la manifestación de la ira de Dios hacia el enemigo. ¿Están conmigo los hermanos? Pero cuando vemos que los que no cambian su manera de pensar, los que no cambian su manera de caminar, entonces permanecerán en tierra siendo enemigos de Dios. Entonces ellos tomarán parte del maltrato o del castigo de Dios hacia el enemigo, porque ha sido muchos años de paciencia y de misericordia. Volviendo a esto, al tema, a los pasajes que hemos leído, a los versículos, podemos entender y ver que Dios le dice a Balaam, al profeta: mira, no tengo por qué volverte a hablar. Y también el corazón del profeta, el martes pasado yo les dije, él no llegó o no logró hacer lo que él pensaba que en un momento dado Dios, por manera de su persistencia, por la persistencia de él, porque Dios le mostraba la resistencia y él persistía, y él llegó a pensar en un momento dado que Dios se iba a hacer como él, que iba a cambiar su manera de pensar, por lo que él estaba persistiendo a que Dios pudiera maldecir a este pueblo. Pero Dios se mantuvo vertical en su promesa, se mantuvo firme. Por eso es lo bello y lo hermoso que es adorar su presencia, no importa qué sea lo que te esté pasando. Me estoy explicando en este momento, porque Él es fiel. Dice, siempre escucho que usamos mucho esta palabra, yo también la uso. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Me estoy explicando en este momento. Qué lindo es el Señor. Entonces, en esta manifestación de la fidelidad de Dios a su promesa, le recalca una vez más a Balaam que aún todavía el número de los 6 millones y fracciones que estaba viendo que había cubierto la tierra o el desierto del Medio Oriente en aquellos tiempos, el desierto que había sido cubierto por la nación,
el desierto de Moab. Mi alma alaba al que vive y reina, que eso no era nada comparado con la manifestación de Dios en ese pueblo, en esa nación, extendiéndose a toda la humanidad. Cuando Él se refiere, el polvo no se puede contar, así será. Mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué lindo es el Señor. Y yo le decía, le ilustraba a la iglesia hace unos días atrás, que era lo que es un polvo. Polvo es polvo, hermano. Si usted lograra contar polvo, entonces le digo, usted ya es una persona con una capacidad sobrenatural. Me estoy explicando en este momento, pero Dios se refería de que no importa cuán grande era la manifestación del pecado en la humanidad, pero que entre medio de toda esta manifestación del pecado, aún Abraham iba a lograr a tener descendencia en todas partes del mundo, porque porque Dios había determinado de bendecirlo en vez de maldecirlo. ¿Me estoy explicando? Porque cuando Dios decide maldecir a alguien, créamelo, lo que quiere decir esto: has quedado exterminado de la faz de la tierra. Tu existencia no se va a hablar ni de ti ni de tu existencia, ni siquiera que tú pasaste de sobre la faz de la tierra. Posiblemente tu nombre va a ser mencionado, pero solamente para decir que Dios te acabó. Mi alma alaba a Dios, que Dios terminó contigo, y esa es la diferencia que yo quiero que nosotros entendamos. Y voy a volver a aprovechar el momento. De repente, cuando algunas veces nosotros, cuando la hermana está en la cocina, cuando el papá está encima de ese camión, estamos agitados y de repente llega a nuestros oídos, créanmelo, noticia o actitud familiar, que el muchacho se comportó y no hemos pagado la renta, y de repente la esposa no se portó tan excelente con el esposo en la noche, y ya en la mañana amanece tanto el hombre como la mujer de mal humor, y vamos a trabajar, y de repente vienen y decimos palabras que no estamos supuestos de decir, y de repente logramos maldecir a lo nuestro. Listen to me, escúchame lo que te voy a decir. Si en nosotros reposa bendición, no podemos maldecir. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Qué lindo es el Señor. Estamos supuestos de bendecir. Hello. Este hombre, Balaam, este hombre, estaba tan ¿cómo te puedo decir? Estaba tan necio, y aunque la palabra necio, pero la actitud de que Dios iba, pero Dios le dice cuando se le manifiesta, le dice el no. Lo que declaré un día, lo que dije un día, eso es lo que existe hasta el día de hoy. ¿Me estoy explicando en esta hora? Me detengo un segundo para saludar a los hermanos. Una vez más vuelvo y repito, muchísimas gracias por su sintonía y sus oraciones, su fidelidad a este estudio bíblico los martes. Amén. Juana Cruz, Kenia Lazo, Paulina García, Carmen Acosta, Antonia Morales, Dinora Tomás, Emma Bernández, Marvin García, Teresa García, Susi Buitín, Leonela Flores, Adelaida Arzú, Zuli Owen, Sandra Pastor, Olga Perdomo, Santiago Gamboa, Oscar Castejón, Josefina Núñez, María Guzmán, Edith Troches y Azucena Kenya. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, y espero que esta palabra
nos esté edificando en una manera especial a nuestros hogares, a vuestros hogares. Amén, amado. Entonces, iglesia, me encanta volver a usar esta palabra bastante. La Biblia no es una manera de decir quiero entretener a alguien. No, es un manual de fe, es un manual de conducta, es un manual de vida, de estilo de vida, es un testimonio, un completo informe hacia la manifestación y la existencia de Dios. Sí, no voy a discutir contigo, sí, pero fueron escritos muchos años atrás. Acuérdense, muchas generaciones han pasado de sobre la faz de la tierra, muchos años han ocurrido, pero entre todo esto, Dios sigue siendo solamente uno. Él es un sempiterno, no se muda, ni hay en Él manera de mudarse. Tanto como Él es eterno, así también es el alma del hombre, eterna. Por eso es que el trato final, la manifestación final en cuanto a la eternidad es espiritual. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, volvió y aquí estaba él junto a su holocausto y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Ah? En otras palabras, los nombres singulares que usted ve aquí es el nombre que Dios hizo en la mudanza o dio en la transformación o en la manera que un hombre renunció a su vieja vida. Jacob, Israel. Jacob, el viejo hombre. Israel, el nuevo hombre. Jacob, el usurpador. Israel, el santo. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Me estoy explicando? Ahora, Dios, usted siempre va a encontrar en la Biblia que de repente Dios dice, le hablé a Jacob para que escuchara a Israel. Ese es otro tema en lo que nosotros nos vamos a tener que envolver seriamente para que podamos tener un pleno, un entendimiento en cuanto a este personaje. Pero, aunque vemos dos menciones singulares, se refiere a la nación de Israel, al pueblo. Se refiere a los 6 millones, a las 6 millones de almas que habían sido sacadas de Egipto. ¿Me estoy explicando? Entonces, la parábola es de que en este momento Balaam le estaba diciendo a Balac, lo siento, yo quisiera obedecer lo que tú me estás pidiendo. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Hello. Como dice por ahí, Yukabish, ¿está conmigo? ¿Ah? ¿Quién contará? Es decir, de que Balac estaba
viendo una conquista de un pueblo para él insignificante. Me estoy explicando. Un pueblo que no debía y ni siquiera podía inspirar a más. Te voy a explicar lo que yo te quiero decir. Para Balac, ese numerito de 6 millones de personas insignificante que estaban saliendo de Egipto no era suficiente como para poderlo derrotar a él. Te estoy hablando de la mentalidad y de la visualización política y de poder que estaba viendo, o de guerreros que estaba viendo Balac. Pero lo que él estaba ignorando, que no, porque esta nación estaba en esclavitud. Yo te quiero aclarar algo en este momento, que estaba en Egipto. No quería decir, sí, ellos como pueblo era posible que no tenían inspiración a más. Pero aquí hay un problema y yo necesito que ayudarte a abrir tus ojos para que me ayudes a entender. Aquí hay un problema, y un problema bien serio que Balac tuvo que haberlo visto. El simple hecho que el Mar Rojo fue partido o se convirtió en túnel, él tenía que entender que era posible que este pueblo no tenía experiencia de guerra, que no tenía aspiraciones a ser una nación poderosa, pero lo que él tenía que entender, que esta nación, a pesar de su historial de guerra o de pueblos que ni siquiera tenían nación, no sé si me estoy explicando en este momento, porque acuérdese que ellos estaban camino hacia Canaán, pero en Egipto ellos no tenían pueblo, no tenían nación, no tenían tierra, eran esclavos. Entonces él estaba menosestimando el poder que se movía o quien estaba guiando a este pueblo. Y eso fue lo que él pensó, lo que le pudo venir y trabajar la mente. No, lo que pasa que con los que pelearon antes no tenían estrategia suficiente como para parar a este pueblito. Yo hace unos días les dije de que si estos hombres o estas naciones, pueblo, barrio, desierto por donde pasaba, donde estaba caminando esta nación, si estas personas con los que tuvieron conflicto, los que le quisieron cerrar la puerta, el mismo camino, yo creo que el mar era más inteligente por ser mar. Porque cuando vio que este pueblo venía, Moisés le ordenó que se abriera y fue obediente. No sé si me estoy explicando en este momento. ¡Qué lindo es el Señor! El mar fue obediente y dijo, no, aunque yo quisiera parar a este pueblo, pero ellos vienen y hay alguien que los trae. Y el que los trae fue el que me hizo a mí. Por lo tanto, tengo que apartarme para que este pueblo pase. Me estoy explicando en este momento. Qué lindo es el Señor, mi alma alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Me estoy explicando, amado, mire. Pablo habla de Jesucristo como la piedra del angular, que si tropiezas en él, no vas a tener buen resultado. Y peor si cae sobre ti, tu fin sería el mismo. Entonces, aquí esta manifestación, la proyección, el éxodo, los obstáculos, Balac pensó que con una estrategia diferente iba a poder impedir que este pueblo cruzara por la tierra de Moab. Me estoy explicando en este momento, pero let's get real. Entendamos esto. Veamos esto. Es difícil
es difícil. Aquí estamos hablando de dos manifestaciones. Los moabitas, Moab, que habían sido ya maldecidos, y los israelitas que habían sido ya bendecidos. Ahora, el que había sido maldecido quería incrementar su maldición para que ver a otros viviendo como él estaba viviendo. Pero sin embargo, Dios los hace pasar por en medio. Yo quiero decirte en este momento, amado hermano, amigo que me está viendo, qué lindo es el Señor. Tu bendición, escúchame, tu bendición se va a ver obstaculizada por la maldición. Pero listen to me, yo quiero que tú inhales en este momento, yo quiero que tú absuelvas que el que te bendijo fue Dios. Ahora, como la bendición está en ti, por donde tú pasas, lo que vas a dejar de huella o lo que te sigue, lo que viene detrás de ti es bendición. En pocas palabras, la resistencia o la persistencia de la maldición queda simplemente como un túnel. Estoy tratando de hablar de palabras con moderación, porque si no se aparta, Dios va a abrir el túnel para que tú pases. Pero es tan grande, me estoy explicando, es tan grande que el túnel, las paredes del túnel, a la hora de tú pasar, hay un viento que viene detrás de ti. Y ese viento va debilitando el túnel, que cuando tú cruzas al otro lado, qué lindo es el Señor, hay poder en Jesús. No importa, por eso es que me voy a detener un rato. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. No importa lo que tu enemigo trate de hacer. No importa la estrategia que el enemigo trate de elaborar. Lo que tú no puedes hacer, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que nosotros como pueblo no podemos hacer es distraernos de lo que Dios ha dicho que va a suceder. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminando firme. Hace unos años atrás prediqué un sermón de cómo era que Josué instruyó al pueblo a entrar después de que el muro de Jericó fuera derribado. Les dijo que había que entrar con firmeza, en marcha, firme. Ay, mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Lidia Galván, David Colón, Adán Armendáriz. Adán, bendito sea el nombre del Señor. Berta Aranda, Jovita Roches, que Dios te bendiga, Jovita. Adán, que Dios lo prospere en este momento. Amén. En lo que el enemigo está, escúchame, en lo que el enemigo está tramando cómo derrotarte, Dios le dice a Balaam cómo es que va a ser la actitud del pueblo de Israel. Dice, número 1, vivirán confiados. Y cuando se te dice vivirán confiados, es decir, de que estresado no tenés que estar por causa de lo que te quieren hacer daño. Y voy a ir un poco más profundo, un poco más allá, y voy a hacer una palabra un poco más violenta. Deprimido no debería de estar. Ahora, no solamente eso, sino que
Dios manifestará su gracia sobre tu vida, que tu multiplicación será inevitable. Esa es la palabra que yo quiero depositar en tu existencia para esta Navidad y para este fin de año. Y espero que tú la abraces y que entiendas lo que Dios te está diciendo en este momento. Lo que tú no puedes hacer, don't worry about it. It's not your problem. Allow Him to be your God. ¿Están conmigo en este momento? Qué lindo. No te preocupes por lo que tú no puedes hacer. Confía en Él como tu Dios y estate sereno. No importa cuán grande y cuán inmenso sea el dolor que esté pasando tu alma, tu espíritu y tu corazón. Pero delante de ti va Jehová de los ejércitos. Qué lindo es el Señor. Y cuando el dolor viene sobre ti, la dificultad viene, no es ninguna otra cosa, sino porque estás a punto de ser promovido en lo sobrenatural. Me estoy explicando en este momento. Qué lindo es el Señor. Estás a punto de ver victorias, cosas que no te imaginas que van. Estoy siendo un poco... mi alma alaba al que vive y reina, porque en estos tiempos, amados hermanos, familia, amigos, los que están en sintonía y los que van a ver este estudio después de que esté ahí en YouTube, a donde quiera que usted lo sintonice, es importante que tú entiendas y sepas de que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es para librarnos, listen to me, para librarnos del castigo eterno. Pero no solamente librarnos del castigo eterno, sino de que podamos existir y vivir en convicción, seguridad, confianza, armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Y para conquistar lo que Dios ya ha preparado para ser recogido y cosechado por nuestra manifestación, por la manifestación de Dios en nuestras vidas. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Escúchame lo que te voy a decir. Él está contigo. Él es el que te ha apartado y dice que viviremos tranquilos y seguros y no solamente esto, voy a volver a repetir que Él multiplicará nuestra existencia en todo aspecto, que otros se preguntarán qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Mi alma alaba a Dios. Nuestro Dios no es un Dios que apareció ayer y que nosotros nos va a usar como un guinea pig para ver si puede mostrar su poder. No, aquí está la evidencia que Él ya lo hizo con la nación de Israel. Aquí está la evidencia que Él cruzó el mar, que Él abrió el mar rojo. Aquí está la evidencia que 70 se multiplicaron en 6 millones y que hasta el día de hoy se siguen multiplicando y que están esparcidos en todas partes del mundo, a tal grado que hay también que un día su ascendencia o su descendencia, como tú los quieras llamar, era maldita, pero por causa de que hubo alguien de su familia que creyó en la promesa abrámica, en aceptar a Jesucristo. Déjame decirte lo que ocurrió con ella. Sus maldiciones, los yugos, las cadenas están podridos y ellas son familia bendita en Jehová de los ejércitos. Balac se le acabó la historia, Balaam se le terminó el sueño, pero más adelante estaremos viendo cómo culmina esta historia de este dúo que se levantó y que otro estaba buscando ayuda para que viera a la nación de Israel en la misma condición en que él se encontraba en cuanto a su existencia y su raíz sanguínea. Qué lindo es el Señor. Hay poder en Jesús. Ay, Dios mío, ya me dieron la guillotina ya rato, tengo que terminar. Aunque yo no quisiera, pero esto está llegando a su fin. Una vez más, bendiciones. Muchísimas gracias. Que Dios los prospere, que Dios los bendiga y que yo sé
que para muchos de repente esta Navidad no va a ser la misma, pero de igual manera, tal vez tus seres queridos partieron en este 2020, pero Dios sigue con su mano extendida para consolarte, para que tú entiendas y sepas que Él no te ha dejado y que Él está allí para tu familia, para ti, para fortalecerte y para darte la victoria en todo. Melissa Fernández, Nancy David, Jenny Zavala, que Dios la bendiga, que Dios la prospere. Muchísimas gracias por esta su sintonía y espero, les deseo de lo más profundo de mi corazón felicidades en estas fiestas de fin de año. Ojalá que usted y los suyos podamos involucrar y agarrarnos de nuestras manos en oración. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga también al hermano José Perdomo, que se encuentra en lejanas tierras, desde allá en Atlanta. Que Dios te prospere, brother, juntamente con tu familia. Espero que en estos tiempos que la ley nos dice a nosotros que no nos reunamos y ellos están haciendo su deber, pero nosotros si logramos y estamos en el núcleo familiar, por favor, procuremos de involucrar a Dios en nuestras reuniones. Procuremos de confiar en el Señor. Póngase su máscara, use la Biblia como objetivo de festejar, para que en vez de que esté el tequila, esté la Biblia. Mi alma alaba al que vive y reina. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, que Dios me los cuide y que sus hogares sean llenos de bendiciones en el nombre de Jesús. De parte de la Iglesia Evangélica Vive Cristo en mí y este es su servidor. Hasta la próxima. Amén.